Gracias por continuar con nosotros y bueno, esta mañana, como todos los jueves, damos la bienvenida a Humberto Vergara. Él es nuestro coach en finanzas. Muy buenos días, Humberto, qué gusto saludarte. Buenos días, Luis, saludándote con mucho gusto. Bueno, vamos a continuar con temas por demás importantes para los que tienen cualquier tipo de emprendimiento, para cualquier persona que tiene pues la necesidad de trabajar y convivir con otras personas, cómo podemos hacerlo mucho mejor. Con frecuencia en el ámbito de negocios y del emprendimiento escuchamos también el término pitch o pitch elevator. ¿Qué quiere decir esto? Incluso de pronto se utiliza en muchas otras áreas. Sabemos que aparte de ser experto en finanzas personales y negocios, también eres experto en temas de comunicación. ¿Podrías ayudarnos a saber qué es el pitch y cuál es la diferencia con el elevator pitch? Así es, cada vez más se escucha o escuchamos este término en muchos lados cuando se nos pregunta cuál es tu pitch o si ya expresaste o tienes listo tu pitch. Pitch en inglés significa lanzamiento. De ahí se deriva el concepto de pitcher, que es un jugador de béisbol que se encarga de lanzar con fuerza y velocidad la pelota, procurando que la atrape el catcher y procurando también que el bateador del equipo contrario no pueda golpear esa pelota. Cuando hablamos de pitch, nos referimos a una presentación que toma ese nombre porque al igual que el lanzamiento del beisbolista, la presentación del emprendedor debe ser rápida y contundente. En pocos minutos se busca convencer al oyente que un proyecto, empresa o idea de negocio tiene el potencial suficiente para ser considerado o analizado para ser apoyado. El diccionario de Cambridge establece que pitch es un discurso o acto que intenta persuadir a alguien que compre o haga algo como invertir en determinado proyecto. En cambio, el concepto de pitch elevator o elevator pitch tiene su origen desde 1853, cuando Elisha Otis, el fundador de la empresa de asesores que lleva su nombre, enfrentaba cierta oposición por el temor a la inseguridad en los ascensores que él no inventó, pero lo que él inventó, el sistema de rieles y el sistema de frenos de emergencia. Entonces, como había mucha oposición a su idea, él renta un lugar en el centro de convenciones de Nueva York, levanta una estructura de más de 3 pisos, se sube en el elevador, toma un hacha, corta la cuerda y se desploma ante el asombro de los asistentes, se desploma el ascensor, el cual luego de algunos instantes es frenado por este sistema que él inventa y patenta, con lo cual, bueno, arrancó los aplausos y desde luego el alivio de los asistentes. Entonces, esto precisamente se trata de una presentación que dure unos 20 o 30 segundos máximo, lo que duraría el viaje en ascensor de varios pisos, y que sea contundente y efectivo, que deje a nuestra audiencia con un gran impacto. Cuando hablamos de elevator pitch, hablamos de 20 a 30 segundos máximo, y cuando hablamos de pitch, probablemente la diferencia sea la duración, que puede durar unos 3 minutos o mucho más, Luis. ¿Qué características debe contener un pitch? Puede haber distintos tipos de pitch por varios factores, entre ellos según el público objetivo ante el cual lo vamos a exponer. Pero en general los elementos básicos que debe contener un pitch es la idea, y esta idea debe contener a su vez el problema y la solución que nosotros estamos planteando. Desde luego, esa solución implica un producto o servicio, y en esa parte tenemos que expresar en qué etapa se encuentra ese producto y cómo se ve actualmente. Es decir, si tenemos un prototipo y lo podemos mostrar, sería mucho más contundente, como este ejemplo de Otis que acabo de poner. El mercado es otro elemento, el mercado al que se está dirigiendo, de qué tamaño, de qué segmento y por qué nuestra propuesta es mejor que la propuesta de la competencia. También es muy importante de hablar del negocio, cómo se va a generar el dinero, o Sí. dónde está la ganancia, cuál es el atractivo de ese proyecto para potenciales inversores o compradores. El equipo, cuáles son las personas que desarrollaron este proyecto, por qué son las mejores personas y se encuentran capacitados para ellos, y finalmente la atracción, que es el momento en el que se encuentra ese proyecto, y para cerrar con broche de oro, el plan, propuesta o petición. Cuánto dinero se necesita y cómo se va a implementar para desarrollar esa idea de negocio.
Humberto, a lo largo de esta plática nos has dado a conocer que existen diferentes tipos de pitch. ¿Nos puedes compartir cuáles son estos tipos? Así es, existen diversos tipos y debemos estar preparados para, de acuerdo a las circunstancias, porque en ocasiones el tema del elevator pitch obedece al contexto de que de pronto podemos encontrar una persona que puede impulsar nuestro proyecto y nos la podemos encontrar en un elevador y solo disponemos de unos cuantos segundos para poder expresar brevemente nuestra idea. Existen varios tipos, como bien lo hemos mencionado. El pitch elevator, que precisamente consiste en esta duración de unos 20-30 segundos, enfocándonos en una interacción posterior al evento, es decir, que haya el suficiente interés para obtener una cita, para darle seguimiento al posible apoyo de esa idea. También existe el denominado Twitter Pitch, que es una presentación muy concisa, tal como su nombre lo indica, similar a como si fuera un post de la red social de Twitter. Se habla también del rocket pitch, que es utilizado en lo general para estos eventos que vemos en televisión o estos concursos que se hacen en donde hay un panel de expertos y de inversionistas ángeles, así se le denomina, Sí. o de inversionistas simplemente, que pueden optar por invertir en determinado proyecto. Entonces, se busca tener un gran impacto. Y también tenemos el pitch deck, que está enfocado hacia inversores y que contiene mucho más etapas, unas 15 o 16 etapas que se deben considerar, en donde lo más importante son los datos, las imágenes, los videos que pueden sustentar la idea y lograr el apoyo a nuestro proyecto. Y existen muchos otros, por ejemplo, el pitch comercial o el pitch de ventas, entre muchos otros formatos en donde podemos expresar nuestra idea de negocios. De manera contundente, sin duda. Pues muchísimas gracias, Humberto. ¿Te parece si el próximo martes nos hablas un poco más sobre cómo los emprendedores, los dueños de negocios pueden preparar su pitch de negocios, así como las diferencias y sus características del pitch de ventas? Con mucho gusto, encantados, hablaremos de esos temas el próximo martes. Recuérdanos tus redes sociales ya para despedirnos, Humberto. Así es, me pueden encontrar como @coach en finanzas o @soy Humberto Vergara en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube también. Pues muchísimas gracias. Es Humberto Vergara, nuestro coach en finanza. Muy buenos días. Las 8 de la mañana con 44 minutos. Continuamos con más.